Santo, 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 vamos a adorarle. Santo, santo, el gran yo soy, eres tú, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Toda la gloria y la honra sean para ti, Señor. No podemos entender, Señor, lo santo que eres, lo hermoso que eres tú. Toda la gloria y la honra sean en nombre de Jesús. Amén. Buenos días con todos. Vamos a dar la palabra del Señor un momentito. Listo. Bien. Buenos días. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí en casa otra vez compartiendo la palabra del Señor. Vamos a entrar en la palabra del Señor un poquito hablando lo mismo de lo que esta pastora estaba predicando la semana pasada, que es básicamente lo mismo. Para poder entender el propósito de Dios es necesario estar en el desierto y en el desierto tener un encuentro con Dios. Si no hacemos eso, vamos a tener problemas porque no vamos a entender por qué estamos en el desierto. Entonces Moisés tenía un propósito y por eso tuvo un encuentro con Dios en el desierto y por eso ahora está... y de ahí entendió lo que Dios tenía para él y siguió adelante y fue fiel. Fue fiel a Dios hasta el final, Moisés. Entonces, más o menos tomando esa historia, esa misma línea, tenemos que entender que el desierto es el que procesa los siervos de Dios de otro tipo de nivel. Y además el desierto es quien define qué va a hacer si nosotros somos hijos de Dios, hijos de la promesa, o somos hijos del desierto que vamos a morir ahí nada más. Entonces, hace mucho tiempo yo estaba hablando de eso, hace muchas prédicas atrás yo hablé acerca de si tú eres un hijo del desierto, eres un hijo de la promesa, y los hijos del desierto son aquellos que en medio del desierto se quejan
y esperan recibir algo, ¿no? De parte de Dios. Hoy quiero continuar eso, o la segunda parte de lo mismo, para poder formar una iglesia madura, una iglesia que sabe por qué sigue a Dios. Es necesario que nosotros sepamos por qué seguimos a Jesús, por qué seguimos a Dios, y es necesario que nosotros entendamos realmente que Él es el que es y que busquemos tener un encuentro con Él. Un encuentro con Dios va a asegurar de alguna forma la permanencia en el Señor. Entonces todos debemos buscar y orar por un encuentro con Dios. El encuentro con Dios no solamente es para que tú sientas bonito, para que tú sientas el fuego, para que seas liberado, para que caigas al piso, para que tengas dones, sino el encuentro con Dios es para que tú sepas quién es Dios y nunca más te olvides quién es Él. Entonces, Moisés tuvo encuentro con Dios en medio del desierto. Él salió de Egipto huyendo y estuvo en el desierto siendo pastor de ovejas de su suegro, eh, como dijo la pastora, siendo el esclavo del suegro. Y en medio del desierto, el Señor le habla y vamos a contrastar varias cosas allí. En cada cosa entendamos que Moisés en Egipto era príncipe. Entonces entendamos el proceso de Moisés de alguna forma. Si bien es cierto, le dice a Dios que él no puede hablar, Moisés era entendido en todas las lenguas egipcias y de pueblos alrededores. Era entendido en todas las ciencias egipcias y todas las tradiciones egipcias. Moisés había crecido y educado en el palacio de Faraón como un príncipe y como tal tenía acceso a toda la educación egipcia, que era la más alta, y además toda la tecnología egipcia, que era la mayor. Entonces, de pronto, Moisés sale de allí a ser un pastor de ovejas en medio del desierto, apacentando las ovejas de su suegro Yetro, porque era el sacerdote de Madián y se había casado con su hija, con Séfora. Entonces, el capítulo 3 dice, llevó las ovejas a través del desierto, y capítulo 3 de Éxodo, verso 1, dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces tuvo un encuentro con Dios, y el verso 14 dice, verso 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces Moisés conoció en ese momento, vio el ángel de Jehová, el fuego de la zarza que no se consumía, y Dios le dijo que quitara su calzado porque la tierra que pisaba era tierra santa, era la presencia de Dios, y él vio eso y tuvo ese encuentro con Dios directo, cara a cara, que uno de los personajes de la Biblia que tuvo más encuentros cara a cara con Dios es Moisés. Entonces, él lo conoció desde el inicio como directamente a Dios como él es. Y Dios se mostró como él es y le dijo, yo soy. Entonces, esa palabra y ese encuentro es clave para entender el desarrollo del carácter y la vida de Moisés alrededor del futuro o lo que va a suceder después. Entonces, si nos ponemos en la línea de tiempo, comenzamos a que Moisés creció y fue salvado de la muerte porque él era hebreo y tenía que ser muerto. Los hebreos estaban multiplicando en el Éxodo capítulo 1 y un faraón que venía de una dinastía que ya no conoció a José,
porque que los hebreos estén en medio de Egipto es fruto de José, del hijo de Jacob, porque José introdujo a los hebreos hacia tierra egipcia y formó de alguna forma una comunidad hebrea en medio de Egipto, y ese era un propósito de Dios, porque Él lo usó a José para ponerlo en medio de Egipto como un segundo rey. Entonces, después de eso pasó las dinastías de los faraones, y vino un faraón que no conocía a José, y por lo tanto, como no sabía la historia, comenzó a tener miedo y temor de los hebreos, porque ellos se multiplicaban y tenían temor que ellos se rebelen contra él. Entonces decidió eliminar a los varones que nacían. Entonces fue escondido Moisés en una canasta y llevado hacia la parte del río donde se bañaba la hija de Faraón. Y la hija de Faraón lo tomó y lo hizo como suyo, pero su mamá era dentro de las parteras de Faraón, y al final terminó siendo criado por su madre, pero también en medio de Egipto como un egipcio. Después él crece y mata a un egipcio al saber que él es un hebreo. Mata a un egipcio y él huye de Egipto por ese crimen, y en medio del desierto se casa con Séfora, hija del sacerdote Madián, y en medio del desierto, apacentando ovejas, tiene este encuentro con Dios en el Horeb, ¿no? En el monte Horeb. Si algo me equivoco, me corrigen. Pero algo así es la historia, ¿no? Estoy tratando de resumir 20 capítulos en un minuto. Entonces, para podernos posicionar aquí, Moisés había salido de Egipto, pero él, al inicio, Dios había salvado su vida de alguna forma. Entonces, eso también es importante. Que Dios siempre salva la vida de alguien con un propósito. Entonces, Moisés entiende muchas cosas y recibe el llamado de Dios a poder volver a Egipto, a libertar al pueblo con el poder de Dios, para que sea el tiempo de que ellos salgan de Egipto. Y entonces al mando de Moisés, Dios hace milagros y hace las 10 plagas, y de ahí las primogénitos, y de ahí salen de Egipto y salen a medio del desierto. Y así pasan años y años y salen de Egipto con todas las joyas, con toda la bendición que Dios le dio, porque dice que los egipcios le daban sus joyas y todo. Pero en medio del desierto pasan muchas cosas. El pueblo de Dios se comienza a rebelar y es de dura cerviz, es decir, no entiende lo que Dios estaba haciendo con ellos y siempre está quejándose. Entonces primero se quejan que no hay agua, luego se quejan de otra cosa, de que no hay comida, luego se quejan de esto y del otro, y a ellos no les faltaba nada. La palabra de Dios dice que sus ropas no se desgastaban, comida no les faltaba, una nube andaba con ellos, y los egipcios nunca los alcanzaron. Entonces no les faltó nada, sin embargo ellos siempre se quejaron y siempre se quejaron y vivían esperando de Dios algo. Y acá hay muchas ideas que quiero plasmar y ojalá no me olvide ninguna, porque cuando nosotros vivimos en medio del desierto, el proceso, tenemos que entender que el proceso tiene propósitos de Dios. Dios tiene un propósito de librarnos de la muerte para hacer cumplir su voluntad. Dios tiene un propósito de depender de Dios en todo y nos lleva al propósito por el cual fuimos creados. Entonces, el encuentro con Dios es importante para entender estas cosas, para que el desierto no nos mate, porque el desierto no nos puede matar y Dios nunca te va a meter al desierto para que tú te mueras allí, espiritualmente hablando. Pero la mayoría de cristianos pasan un proceso, pasan una prueba y mueren espiritualmente porque no entienden el desierto, porque no entienden que el desierto es el proceso de Dios para llevarte a la siguiente temporada. Y además porque no se entiende que en medio del desierto tenemos que conocer a Dios para tener un encuentro con Él y saber por qué estamos. Entonces el desierto es la prueba para saber
¿Cuál es la percepción que tú tienes respecto a Dios? Entonces, está muy marcada la diferencia en todo Éxodo y Levítico, la diferencia entre Moisés y el resto del pueblo. Pero ya voy a llegar allí. Entonces, cuando de pronto ellos salen de Egipto, no les faltó nada y siguieron adelante. Entonces, dice que no se desgastaron sus ropas, Deuteronomio 29:4. Esto va a ser corto, creo. Deuteronomio 29:4, pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Es decir, no se había gastado la ropa en medio del desierto. Dios lo sostenía directamente a su pueblo y aún así su pueblo se apartaba y se iba y murmuraba contra Dios y contra Moisés diciendo: me han sacado de Egipto para morir, me han sacado de la esclavitud para morir en medio del desierto. Entonces, Éxodo 19, no, perdón. Siempre me equivoco aquí. Pueden ser 14. Éxodo 14, 19. Estaba con sueño. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento y los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dios separó con una columna de nube densa al ejército egipcio de Israel, y nunca Egipto tocó siquiera un hebreo cuando salieron. No los tocó. ¿Está aquí? La energía. Está aquí. Está con sueño, yo también. Pero, escuche aquí. Entonces, no los mataron los egipcios. No los mataron. Pero ellos decían que Dios los había sacado para matarlos. Y y tercero, Éxodo capítulo 16, 35, dice: así comieron los hijos de Israel maná del cielo 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. 40 años Dios les dio de comer una comida que nunca, ni tú ni yo, vamos a comer jamás, porque es una comida que vino directamente del cielo. El maná del cielo que bajaba a ciertas horas y que siempre aparecía para ellos. Entonces, fueron tres cosas que Dios hizo contigo, con ellos en el desierto: los alimentó, los protegió y
los, no se desgastó. ¿Por qué? Porque Dios ha creado el desierto no para que te desgastes. El desierto no es para desgastarte. El desierto es para alimentarte y guiarte a tu propósito. El desierto no lo ha creado Dios para desgastarte. El desierto Dios no lo ha creado para matarte de hambre. El desierto Dios no lo ha creado para que te mueras espiritualmente allí. El desierto Dios lo ha creado para sustentarte, para guiarte, para hablarte y para alimentarte. Si tú no haces esas cosas en medio del desierto, te vas a morir. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo para qué Dios te llevó al desierto. Entonces, la mayoría de cristianos, lo que hacemos es que en medio del desierto nos quejamos, así como la generación del desierto. Y morimos, espiritualmente hablando, morimos en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, nosotros morimos espiritualmente. ¿Por qué? Porque en vez de buscar el sustento de Dios, busco el sustento del diablo. Porque en vez de escuchar la voz de Dios, escucho la voz del diablo. Porque en vez de dejar que Dios sea quien me sostiene, comienzo a aguantar el proceso en mis fuerzas en vez de ser Dios, ver hacia dónde me está llevando el Señor. Entonces, cuando tú pasas el proceso y llenas tu corazón de envidia, de cólera, de resentimiento, entonces lo que tú estás haciendo, en vez de pasar el proceso, es que solamente estás aguantando. Nada más. Y eso te va a desgastar. Por eso estamos llenos de cristianos desgastados. Entonces, un hijo de Dios que suelta el arado, una vez que ya lo agarró, es un hijo de Dios desgastado por dentro. Entonces, muchos de nosotros estamos siendo desgastados porque estamos pasando el proceso solo en nuestras fuerzas, pero dentro de nuestro corazón seguimos con enojo, seguimos con cólera, seguimos con ganas de pecar. Porque si a ti Egipto todavía te parece mejor de lo que estás pasando, entonces tú nunca has salido de allí. Entonces, eso es lo que pasa con el pueblo de Israel. Entonces, hay dos situaciones, hay dos gente, hay dos tipos de gentes. Aquellos que son hijos del desierto y aquellos que son hijos de la promesa. Y el hijo de la promesa ha tenido un encuentro con Dios y sabe por qué está ahí. Porque si Dios te lleva al desierto, tú sabes por qué estás ahí, ¿no? ¿O no sabes? Entonces, la pregunta el día de hoy es, ¿tú sabes por qué sigues a Dios? ¿O solamente estás siguiendo por causa de algo? La diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo y Moisés es que Moisés sabía por qué está siguiendo a Dios, porque él lo vio. Y el pueblo de Israel sigue a Dios por lo que le da. Y aquí voy a decir algo un poco duro y me tengo que cuidar mucho, pero yo sé que Dios es bueno y que Dios hace milagros. Pero la mayoría de gente que sigue a Dios por un milagro, deja de seguirlo, lo reciba o no, el milagro. Porque estamos hablando de un pueblo de 6 millones que acaba de salir de Egipto, que Dios acaba de abrir un mar delante de ellos y siguen quejándose. Y pasa lo mismo con nosotros. Nosotros seguimos a Dios y esperamos un milagro, que Dios sane, que Dios restaure, que Dios haga algo, que sane al tío, al primo, al sobrino, a la mascota, a alguien. Y Dios lo hace y nos olvidamos. Dios no lo hace, nos enojamos, pero de una o de otra forma nos vamos. ¿Cuántas personas han recibido un milagro sobrenatural aquí y no le sirven a Dios? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Lo que pasa es que tenemos que cambiar la identidad de ser gente que espera recibir algo de Dios. Por eso dije que tengo que tener cuidado con lo que estoy diciendo. Estoy hablando con personas maduras, ¿verdad? Pero si tú
al cabo de un tiempo de madurez espiritual, sigues esperando algo de Dios, sigues siendo parte de la generación de desierto, que viven esperando de Dios, viven esperando del hombre de Dios que haga algo, porque si no hace algo, no hago nada. Entonces, cuando están en medio de ahí, ellos están esperando que Moisés haga algo, que Dios haga algo. Tenemos hambre, Moisés, danos de comer. Dios, danos de comer. Tenemos sed, danos agua. Tenemos calor, danos aire acondicionado. ¿Por qué? Porque siempre estamos esperando algo de Dios. Entonces, no te desgastes, porque cuando tú estás viviendo una vida cristiana esperando algo de Dios, solamente te estás desgastando y estás aplazando tu retiro. Porque tarde o temprano te vas a cansar y te vas a enojar y te vas a ir. Y si recibes, igual te vas a ir. ¿Por qué? Porque solamente estás esperando algo de parte de Dios, pero no lo has conocido. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre dos generaciones. Una que busca a Dios y una que solamente aguanta el proceso, solamente soporta el proceso. Estoy esperando en Dios. Entonces, ¿por qué estás en Dios? Estás esperando nomás, estás aguantando, estás desgastándote por dentro, pero no está siendo renovado tu espíritu porque solamente estás aguantando. Entonces, hoy el Señor quiere que tú dejes de vivir una vida así, de aguantar, y comiences a vivir una vida de buscar la presencia del Señor. No solamente aguantar, porque si estás aguantando vas a desgastarte, porque tarde o temprano te vas a cansar, aburrir, etc. Entonces, en medio del desierto, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios, no buscar el pecado. Lo peor que podemos hacer en medio del desierto es quejarnos, es buscar el pecado y no buscar el alimento de Dios, porque eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Entonces, las personas pasan proceso y se van al pecado. Las personas pasa algo malo y se van al mundo. Entonces, en realidad, ¿el mundo qué es? ¿La salida? No. Entonces, eso es lo que está pasando. Eso es lo que pasa cuando nosotros somos hijos de desierto. Pero somos otra generación. Tenemos que buscar al Señor para entender y para saber la diferencia. Lo peor que pudo hacer el pueblo de Israel en medio del desierto es esperar que Dios haga algo y no hizo, entonces a Dios lo condicionaron y hoy hacemos exactamente lo mismo. Entonces él agarró y cuando el pueblo de Israel se apartó entonces terriblemente de Dios en el desierto, Éxodo 32, lo que hizo es que él estaba esperando a Moisés, pero Moisés no bajaba de la presencia de Dios. Entonces, como él no bajaba de la presencia de Dios, el pueblo de Israel agarró y dijo, haznos dioses. Y hicieron un becerro de oro. ¿De dónde sacaron oro? Del oro que Dios les había dado de parte de los egipcios. Es decir, lo que habían sacado del diablo, el diablo se los vuelve a quitar. Porque si tú dejas de entender tu proceso y comienzas a buscar el pecado en medio del desierto, el diablo te va a quitar lo que tienes. Porque tú puedes estar en el desierto, pero puedes ser rico. Y ellos eran ricos en medio del desierto. Entonces, lo único que tenían era oro. Y ese oro, en vez de guardarlo, lo usaron para hacer una estatua de un becerro. Y adorar a él y decirle que ese becerro fue quien lo sacó de Egipto, es una aberración y es una maldad terrible que hicieron contra Dios. Y Dios se molestó. Y Moisés bajó de la presencia de Dios con las tablas de la ley y comenzó y dijo, ¿qué dijo? Y dijo, ¿qué han hecho, no? Y Dios le dijo a Moisés, yo los desaparezco ahorita, si tú quieres. Yo quiero hacer una nación de ti.
Pero a ellos yo los borro ahorita en un segundo, porque estaban molestos. Y Moisés les dijo, ten misericordia. Moisés le dijo a Dios. Imagínate cuál era el nivel de presencia de Dios que tenía Moisés, que Dios le está pidiendo permiso a Moisés para borrarlos de la faz de la tierra. Y solo por la misericordia de Moisés no los borró. Después los borró, pero quedó un remanente. Pero al menos ese día no los borró. Pero ganas no le faltó al Señor, ¿no? ¿Y por qué? Porque ese pueblo de Israel, ¿por qué hizo eso? Mira, el pueblo de Israel a ese punto de la historia, estamos en Éxodo 32, ¿ya? Ya vio abrirse un mar, ya vio caer fuego del cielo, ya vio que las ropas no se desgastan, ya vio salir agua de una roca. O sea, ya vio la gloria de Dios. Y se olvidan de que, y de pronto pasa un ratito que no ven a Moisés y dicen, Dios se ha olvidado de nosotros. Y ya están en el pecado otra vez. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Ah? Por la mezcla. Puede ser. Recordemos esto, voy a tratar de darles el beneficio de la duda. El pueblo, el pueblo que Moisés recibe es un pueblo que ha estado 400 años en Egipto, quizás, o un poco menos, no sé, más o menos, y por lo tanto es un pueblo mezclado. Moisés recibe un pueblo corrupto ya. ¿Sí? Nosotros a veces pensamos en la historia y decimos, sí, de ahí nació el pueblo de Israel, la nación de Israel, de los hebreos, que eran lindos y bonitos. No, ya estaban mezclados. ¿Por qué? Porque habían vivido muchos años en Egipto. Entonces tratemos de posicionarnos allí y entender la forma de pensar de un hebreo esclavo, pero nacido en la esclavitud, es totalmente pagana, ¿no? Porque tiene mucha influencia de parte de Egipto, ve los dioses de Egipto, ve las tradiciones de Egipto y de los pueblos de alrededor que también son paganos. Entonces, Moisés recibe un pueblo mezclado, por eso las tablas de la ley y por eso la ley de Dios en Levítico. Nunca habíamos preguntado por qué ahí, ¿no? Pero es porque recibe un pueblo mezclado y Dios lo que quería es empezar algo nuevo. Pero ese es otro tema. Entonces, recibe un pueblo mezclado. Quizás por eso, ¿no? Quizás por eso hicieron una vaca de oro de pronto, ¿no? Después de ver la mano de Dios, comienzan a rezarle una vaca de oro. Entonces, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de crear dioses de una maravillosa manera, con una velocidad increíble. Y si vamos a hablar del nacimiento de las sectas y las religiones, pues Israel es uno de ellos, que es fabuloso para mezclar lo santo con lo inmundo, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, y por eso hoy estamos pero tan podridos en idolatría y en un montón de cosas, porque a lo largo de los años el ser humano le encanta adorar a lo que no es y a Dios verdadero no. Entonces, la mezcla puede ser, sin embargo, si hablamos de mezcla, Moisés es más mezclado. ¿Por qué? Porque Moisés había crecido en el palacio de Egipto. Moisés era el más mezclado. Moisés sabía y adoraba a todos los dioses egipcios. Pero cuando él sale de ahí, él es transformado. Pero los otros no. Y eso es lo que pasa muchas veces. Somos tocados, pero no transformados. Somos tocaditos nomás por Dios, pero no transformados. Tocados, pero no transformados.
Y la única diferencia entre Moisés y el resto, que es abismal, porque Dios a Moisés le dice así, tal cual, le dice, yo a ellos los destruyo y de ti hago una nueva nación. Así, literal. Y Moisés, no, pero Señor, mírenlos. El verso 10, ¿no? Del capítulo 32. Déjame que se encienda mi ira en ellos y yo los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces, Dios define así una separación total. El resto no sirve, Moisés es el único que me sirve a mí. El resto no sirve, así sean 6 millones, 8 millones, los que sean, no me sirve por lo que han hecho. Entonces, eso que hace el Señor nos da a denotar que son dos conceptos totalmente distintos de ver a Dios. Y son los dos conceptos que nosotros tenemos que poner en nuestro corazón hoy y decir, ¿cuál soy yo? ¿No? ¿Qué soy yo? ¿Por qué estoy siguiendo a Dios? Y la única diferencia entre Moisés y el resto del pueblo que no sirve para nada, para Dios, es que Moisés conoció al gran yo soy. Y el resto solo lo vio, sus obras, pero no lo conoció. Nunca lo conoció. Entonces nosotros, cuando conocemos al gran yo soy, podemos pasar desiertos y seguir siendo fieles a Él. Porque entendemos que si el gran yo soy nos llamó, es para algo. Porque sabemos quién es Dios. El gran yo soy denota el Dios verdadero. El resto es capaz de inventarse un Dios hasta de una piedra. ¿Por qué? Porque no conoce al Dios verdadero. Lo único que puede denotar una fidelidad para toda tu vida es que tú conozcas al Dios verdadero y que lo sepas en tu corazón. ¿Sí? Porque si no, vas a ser un Dios hasta de una silla. Entonces, tú en tu corazón estás seguro que conoces al gran yo soy, o lo vas a buscar para que después conozcas el verdadero Dios. Si no, somos débiles y cualquier cosa nos puede sacar. Hasta una gripe nos puede sacar del camino del Señor. Entonces, para formar una iglesia fuerte, una iglesia fiel, necesitamos entender y conocer al gran yo soy. Si no, cualquier cosa está antes de Dios. Cualquier cosa. ¿Sí? ¿Ven? Cualquier cosa. Vamos a ser Dios. Vamos a ser dioses de cualquier cosa. De cualquier persona, de cualquier cosa, de cualquier idea. Y vamos a dejar a Dios que nos salvó, que nos sanó, que nos hizo milagros y que lo va a seguir haciendo. Y la gente lo deja. ¿Por qué? Y lo peor es que la gente muchas veces deja al Dios verdadero por ídolos, así como hizo Israel. Y la ira de Dios está encendida contra ellos. No lo ven, pero un día lo van a ver. ¿Cómo vas a dejar al Dios verdadero, al gran yo soy, por un ídolo? Porque el ídolo te deja pecar y fornicar alrededor de la estatua. Y el Dios verdadero no. Porque eso es lo que hizo Israel. Comenzó a beber y a fornicar alrededor de una estatua. Y eso es lo que hoy lo mismo nos permiten los ídolos. ¿Sí? Emborracharnos y perder el conocimiento alrededor de una estatua, en vez de seguir al verdadero gran yo soy. Ese es otro tema. Esa es otra historia. Pero es todo un curso eso, Barto. Tomaría 10 prédicas para hablar de cómo el ser humano mezcla y transforma muchas cosas y cómo nos apartamos del verdadero Dios
¿Y por qué existen tantos ídolos, tantas religiones? Este es el origen, por no conocer al gran yo soy. Lo vamos a resumir en eso. ¿Listo? Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, te damos toda la gloria y la honra a ti, y gracias por enseñarnos tanto de ti y volver a ti. Señor Padre amado, pedimos hoy que seas tú, Señor, el centro, Padre. Que no seamos nosotros, que no busquemos, Señor, nuestro yo, sino que busquemos a ti. Sino que busquemos al gran yo soy. Que busquemos al Dios verdadero. Un día, hace un tiempo, puede ser años, puede ser meses, puede ser días, te conocimos y queremos seguirte conociendo. Y no dejar que nada nos aparte de ti en medio del desierto. Y todo aquel que ha estado desgastándose en medio del desierto, descansa en Dios, que el desierto no ha sido creado para desgastar. Si te estás desgastando es porque tu desierto está basado en falta de perdón, en ganas de pecar, en orgullo, en competencia. Si es así, te desgasta. Pero si buscas a Dios, no te desgasta. El desierto no está diseñado para desgastarnos, no está diseñado para matarnos de hambre, nunca. El desierto está diseñado para llevarnos de un lugar a otro y para servir. Te queremos servir, Señor, siempre en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Esperamos, Señor, muchas cosas en ti, pero que sea nuestro primer deseo el amarte a ti sobre todas las cosas y conocerte cada día más. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos conocerte cada día más y hacer de ti nuestro todo. No queremos ser un pueblo infiel, un pueblo que se aparte de ti. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra sean para ti. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar en este tiempo de la cena del Señor. Dice la palabra del Señor que se enseñaba el apóstol Pablo diciéndoles: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas si siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviese hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pablo está enseñando en ese tiempo para que los que tienen entendimiento, los que ya son creyentes, sepan que tomar la cena del Señor es algo muy poderoso y grande. A veces lo han tomado como un ritual, pero no es un ritual, es algo grande. Es algo que el Señor mismo pensó y lo dijo. Y yo siempre vivo muy admirada y asombrada cómo Jesús piensa en todo, en nosotros, y hasta hoy sigue pensando en ti y en mí. Como dice en el mensaje, ¿no? Estaban en el desierto, pero no los dejó. Y anoche también algo así compartíamos, ¿no? Estaban en el momento difícil y el Señor no los deja, porque Él es un Padre, y lo dice la palabra, ¿no? El Padre que ama, corrige, castiga. Y está hablando aquí precisamente de corrigiendo, y es la oportunidad de juntarnos para la cena del Señor y reconocer en qué estamos mal. Y nosotros mismos tenemos que reconocer. Eso no quiere decir, como yo he visto muchas veces a lo largo de mi vida, que alguien está mal y no toma porque estoy mal, porque tiene miedo a la enfermedad, a lo que ha de venir. Al contrario, es un tiempo donde yo me tengo que arrepentir y decir: Señor, tú moriste en la cruz y tú eres perdonador y yo estoy mal, perdóname. Nosotros tenemos que, si nosotros no pedimos perdón, sabiendo que estamos haciendo algo malo, estamos resentidos o estamos enojados o algo en nuestro interior, es el momento de decir: Señor, hiciste un sacrificio por mí, derramaste tu sangre para que yo sea perdonado. Entonces nosotros, eso se llama humillarse delante de Dios, reconociendo que todavía soy altivo, todavía soy así, todavía tengo rencores, todavía tengo resentimientos. Señor, perdóname. Dios sabe que nosotros reconocemos y Él nos perdona. Y precisamente es un momento de reconocer que Él es un Dios perdonador. Inclinemos nuestro rostro y reconozcamos, porque en nosotros hay de todo. Muchas veces hay enojos, rencores, envidias, rechazos, juzgamientos, ideas.
Amado Espíritu Santo, corrígenos. Haznos ver, muéstranos. Muchas veces cargamos desde niños y recordamos con dolor, con enojo. Tú eres un Dios perdonador. Perdónanos, Señor. Si hay algo todavía que queda, una raíz de amargura, arráncalo, Señor. Raíces de amargura desde la niñez, arráncalo, Señor. No queremos pecar contra ti, Señor. Y reconocemos que tu Hijo Jesús fue a la cruz a pagar por nosotros, a morir. Y está esperando que todos entremos en arrepentimiento. Nos arrepentimos, oh Dios. Toda palabra, todo juzgamiento, todo pecado, Señor. Lávanos, límpianos. Reconociendo, Señor, ese sacrificio tan grande que fuiste con toda la carga de nuestro pecado, para que nosotros seamos perdonados y seamos libres. Te damos gracias, oh Dios. Que ese sacrificio de la cruz sea revelada a tu iglesia, a toda tu iglesia, en todo lugar. Que es lo que nos tiene vivos. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Orar y bendecir esa cena. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque tú nos has explicado, nos has hecho entender de que verdaderamente tú eres nuestro gran yo soy. Y gracias porque tú mandaste a tu Hijo para salvar nuestra vida. Y gracias también, Señor, porque en esta mañana, al participar de la cena del Señor, sabemos que es el fundamento, la base principal de nuestra fe y nuestra confianza en ti. Gracias por este tiempo. Gracias por tu sangre y por tu cuerpo, que fue molido por nuestros pecados, y también, Señor, sirve tu sangre preciosa para limpiarnos de todo ello. Bendito Dios, en esta mañana te alabamos y bendecimos, porque solo tú eres Dios, solo tú eres nuestro gran yo soy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a, como el Señor lo enseñó, vamos a tomar el pan. Como el Señor dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Te damos gracias, Señor. Te pido, Padre, que esto sea revelado en cada uno de nosotros. Lo que tú dijiste, Señor, que comamos tu cuerpo y bebamos tu sangre, y que todo el tiempo recordemos, Señor, que tú pagaste en la cruz con tu carne y con tu sangre, para que nosotros seamos, Señor, libres, sanos, salvos, que nuestra paz, todo pagaste en la cruz, nuestra provisión, todo. Que podamos entender, Señor, que siendo seguidores tuyos, todo será diferente en nuestras vidas. Y así como tu palabra lo dice, oh Dios, desiertos vamos a pasar para conocer tu gloria. Y que cada uno podamos entender y tener paciencia en los tiempos de nuestros desiertos. Por esa gracia tan grande, Señor, de ser sacrificado por nosotros. Gracias te damos, Señor. Que la gloria tuya, Señor, que queremos ver en este lugar, siempre se manifieste. En el poderoso nombre de Jesús te damos la gloria. Amén y amén.